Me presento, soy Edelmiro Luis Menéndez Torre, jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias. Y hoy estamos aquí por el centenario de la insulina, que es una fecha muy importante del descubrimiento de la insulina, que se cumplen 100 años desde que en Canadá Banting y Bess descubrieron y purificaron o aislaron realmente la molécula de insulina. Obtuvieron un preparado que inyectaron primero a un perro o una perra y vieron cómo realmente hacía su efecto, disminuía la glucosa, mejoraba la perra, y poco tiempo después al primer niño, que se llamaba Leonard Thompson, que estaba a punto de morir. Hasta ese momento los diabéticos tipo 1, insulinodependientes, no tenían más destino que morirse en poco tiempo por inanición realmente, y consiguieron salvarle la vida y vivió muchos años. Es un descubrimiento que fue tan importante que al poco tiempo, por supuesto, les dieron el premio Nobel por ese descubrimiento. Pero durante muchos años la insulina no cambió mucho. Es decir, lo que se hacía era extraer la insulina de los páncreas de animales. Inicialmente eran de vacas. En los páncreas de vacas, en los mataderos, se recogía, se extraía y se purificaba la insulina, y eso, una vez preparado, era lo que luego se inyectaba. Y la insulina era siempre la misma, era la insulina nativa. Toda la insulina era igual. Era lo que ahora es equivalente a la insulina rápida, no la ultra rápida, sino la insulina rápida, que duraba 5 o 6 horas. Había que ponerse la insulina varias veces al día, pincharse la insulina en la piel varias veces al día. Eso mejoró unos cuantos años después, cuando, mediante modificaciones químicas, añadiendo proteínas, se inventó una insulina que tenía un efecto más duradero, que era la insulina protamina, que muchos les sonará, que es la NPH. Entonces esa insulina ya no solo duraba 5 o 6 horas, sino que duraba 12, 14, 16 horas, tenía un efecto mucho más tarde y se podía poner 2 veces al día, que es lo que se hizo durante mucho tiempo. Y luego otras insulinas parecidas, añadiendo otras sustancias, lo que se hacía era prolongar el efecto de la insulina, para que tuviera un efecto más largo y más sostenido, no tan brusco que bajara tan rápido la glucosa, sino más sostenido durante el día, y se ponían 1 o 2 veces al día. La insulina seguía siendo animal. De hecho, durante muchos años pasó a ser extraída de los cerdos, porque la insulina de los cerdos es muy parecida a la insulina humana, todavía solo se diferencia en 2 aminoácidos de esa proteína. Por lo tanto, hacía un efecto mucho mejor en las personas, más uniforme, más igual todos los días. Y así se trató la diabetes durante mucho tiempo, poniendo no solo la insulina lenta, sino mezclando insulina intermedia, que llamamos a la NPH, insulina intermedia con insulina rápida, que se ponía 2 o 3 veces al día. Y esto se mezclaba la insulina, se mezclaba en el vial con una jeringa, o ya aparecieron después insulinas que venían mezcladas, las mezclas de insulina que siguen existiendo, mezclas de insulina rápida e insulina intermedia. Otro cambio muy importante fue lo que ocurrió en el año, creo que fue el año 82, en 1982. La insulina es el primer medicamento que se sintetizó por vía lo que llamamos ingeniería genética. Es decir, la molécula de insulina se pudo sintetizar en el laboratorio añadiendo el código genético a bacterias o a levaduras, que es como se obtiene ahora, para que produjeran insulina, que esta insulina ya es exactamente igual que la humana, porque lo que se inyecta a estas bacterias es el mismo código genético que el de la insulina de los hombres, y desde entonces lo que tenemos es una insulina biosintética que es exactamente igual que la que tienen las personas, por lo tanto se llama insulina humana. Esa es la insulina, por eso ahora se habla a veces de insulina humana, ¿no? Eso lo que hizo además fue mejorar mucho la pureza de la insulina. Ha sido una insulina muy pura, no hay ningún contaminante, no hay sustancias que puedan producir reacciones alérgicas cuando se inyecta, que antes había muchas más que ahora. Eso fue un gran avance. Pero poco tiempo después hubo otro cambio, que fue lo que llamamos análogos de insulina, que es lo que nos estamos poniendo ahora, lo que se utiliza ahora. Es decir, esa molécula de insulina humana se modifica el código genético, porque se sigue haciendo por ingeniería genética, para que tenga unos efectos distintos. Lo que se ha conseguido son insulinas más rápidas, análogos de insulina más rápidos, que son los que utilizamos ahora, que son ultra rápidos,
y análogos de insulina más lentos, que son las insulinas lentas, que a todos nos suena, la insulina de Grudec, la insulina glargina, son las que se están utilizando ahora. Es decir, que la insulina, ahora tenemos bastantes tipos de insulina, unas que son más lentas, no son intermedias como la insulina NPH, sino que ya duran 24 horas, se ponen una vez al día, y otras insulinas rápidas, que son ultra rápidas, son análogos rápidos, que es lo que hace que se acople mejor a la subida de glucemia que produce la comida después de comer. Y la pauta estándar de tratamiento ahora mismo es ponerse una vez al día un análogo de insulina lento y un análogo de insulina rápida cada vez que se come. Eso le llamamos pauta bolo basal de insulina. Bueno, es un resumen rápido de cuál ha sido la evolución de la insulina y todavía hay mucho margen de mejoría. Los análogos de insulina rápidos no son todo lo rápido que queremos. Para que realmente eviten la hiperglucemia postprandial de después de la comida necesitaríamos insulinas todavía más rápidas. Y esos están ahora mismo en fase de investigación. Es decir, nuevos análogos que van a tener una duración más corta, que los pones inmediatamente antes de comer, porque van a hacer efecto nada más que te lo pones, dura menos tiempo y evita que haya hipoglucemias, que haya bajadas después. Ya existe una en el mercado, que se llama FIASP, que algunos utilizaréis, pero van a salir algunas otras incluso un poco más rápidas en los próximos años. Y también se están investigando, nosotros mismos estamos en un ensayo clínico en el UCA, insulinas más lentas, tan lentas como para ponerse una única vez a la semana. Es decir, la insulina lenta se pone una vez a la semana, hace efecto toda la semana y solo nos quedaría ponerse la insulina, el análogo rápido, antes de cada comida. Y si pensamos en el futuro, que casi parece ciencia ficción, pero incluso se está ya empezando a probar un concepto nuevo que es lo que llamamos insulinas inteligentes. Es decir, insulina que se inyecta debajo de la piel, vamos como se pone toda la insulina subcutánea, pero que solo pasa a la sangre en el momento en que detecta que el azúcar está alto. Es decir, una vez puesta es como una bomba inteligente de insulina, pero sin bomba, sin aparato, sino que por procesos físico-químicos muy complejos parece que pueden empezar a funcionar, serían insulinas inteligentes. Así que bueno, en 100 años se ha recorrido un largo camino y realmente ahora tenemos muchas más insulinas, aunque hay que ponerse más veces, hay que pinchárselas más veces. En principio, porque tenemos que ponernoslas rápida antes de cada comida y esperando que lleguen en algún momento esas insulinas inteligentes. Me llamo Estela, tengo 10 años y llevo con la insulina desde los 8. La experiencia con la insulina, cuando debuté no me lo creía, no sabía qué era eso, hasta que me lo explicaron. Yo cuando fui al médico ya me dijeron que me tenía que poner una pluma, una aguja, y a mí me dan pánico las agujas. O sea que al final me fui acostumbrando y ahora ya no me duele ni nada. A mí, los días que estuve en el hospital empecé casi a pincharme yo sola. Cuando fui al colegio empecé con la diabetes y me tenían que ir mis padres a mirar al colegio porque yo todavía no entendía un poco lo que era. Entonces yo iban acá de mirarme y cuando iba a baile también lo mismo, me iban a mirar. Estaban muy pendientes de mí. Ahora que tengo la bomba estoy algo suelta, como que ahora no vienen cada poco y también tengo un móvil que manda los datos a mis padres. Entonces ahora es mejor y sí, siempre mis amigos de colegio lo entendieron lo que tengo y siempre son respetuosos con eso. Eso es una pluma de insulina que es lo que utilizaba antes y ahora utilizo esta bomba. Antes, cuando me pinchaba con la insulina, me pinchaba 5 veces. Y cuando esto ahora solo me lo tengo que cambiar 3 días y me lo administra normal por el catéter que tengo y nada más. Me llamo Sofía, soy la madre de Estela, Iván es el padre de Estela y
Bueno, nuestra experiencia con la diabetes empezó hace 2 años, no teníamos ni idea de lo que era esta enfermedad. De hecho, yo tengo una reducción de jornada para poder estar con ella y, vamos, del 99,9. No voy a trabajar, vamos. Y al principio me las prometía muy felices y yo decía que en 3 o 4 meses empezaría a trabajar y, bueno, es una enfermedad que hay que estar, son 24 horas, constantemente pendiente de ella y bueno, alerta por si acaso. O sea, si hay una excursión en el cole, por ejemplo, el padre, el perrito y yo, allá que vamos también. O sea, a pasar el día por allí, a estar cerca por si pasa algo. Ella tiene su independencia, pero dentro de unos límites. Entonces nosotros cerca, por si acaso pasa algo, y además la gente con la que está también tiene que estar segura de, bueno, de que si pasa cualquier cosa nosotros estamos ahí. Pues Estela debutó hace 2 años en la diabetes tipo 1. Bueno, nosotros era una enfermedad un poco desconocida para nosotros. En el entorno familiar y de amistades, pues nadie tenía la diabetes. El momento del diagnóstico pues fue un verdadero palo. Digamos que nos cambió un poco la vida que llevábamos hasta ese momento. Ya, pues bueno, era una niña normal, sana, sin ningún tipo de patología ni enfermedad, pero bueno, a partir de ahí, pues evidentemente la situación cambió. Pues desde el primer momento, cuando ingresamos en el hospital, que pasamos cerca de 1 semana ingresados, en el hospital nos explicaron pues, cómo era el funcionamiento, cómo debíamos llevar la enfermedad. Nos hablaron de la insulina, de cuántas veces teníamos que inyectar la insulina a Estela, también los cálculos que teníamos que hacer de los hidratos de la comida que tenía que seguir Estela, de la alimentación que tenía que llevar, que a pesar de lo que todo el mundo piensa, es una alimentación normal y corriente. Sin embargo, lo que pasa es una alimentación sana que lógicamente todos deberíamos de llevar, pero que, bueno, según está la vida ahora, pues la mayoría de la gente pues no lleva una alimentación muy sana. Y la realidad es esa, que los diabéticos pueden comer lo mismo que otra persona que no tenga diabetes. El tema de la insulina, pues evidentemente pues teníamos que hacer cálculos de las unidades que se tenía que inyectar, qué ocurría si tenía una hiperglucemia, qué ocurría si tenía una hipoglucemia. Pues bueno, son digamos muchas cosas que en ese momento desconocíamos, que quizás eran muchos datos para ese momento, pero que evidentemente con el tiempo fuimos asimilando y ahora ya digamos que es algo como normal para nosotros. Llevamos la enfermedad con total y absoluta normalidad. Además, Estela hace una vida normal, es como una niña cualquiera, va al colegio, hace sus actividades extraescolares, va a cumpleaños, a fiestas y demás. Pues nosotros hacemos equipo, o sea, hacemos equipo los 3. El padre se ocupa más de la parte tecnológica, digamos, o sea, de móviles, bueno, es un crack en ese sentido, o sea, él todo, la bomba, los móviles, todo para saber cómo va su glucemia, eso ya se ocupa mucho más su padre, sí, yo también, pero sobre todo su padre. Y yo me ocupo pues del tema comida, hidratos de carbono y demás. Bueno, al principio fue una maratón, era como una prueba de Masterchef. Nosotros tenemos una cocina enana y aquello se convirtió en, bueno, no sé, una especie de maratón cada vez que era como una prueba superada, cada vez que pesábamos y ahora es gramo arriba, gramo abajo, era, bueno, horrible, o sea, sudábamos, yo creo. Entonces, ahora, bueno, nada, lo llevamos de otra manera, descubrimos recetas cada día, inventamos también y se pueden hacer pasteles, bizcochos, de todo. Lo que pasa que de forma sana, no, sin azúcar, sin sacarina, se puede hacer comida sana, rica y sobre todo que deberíamos de comer todos, no solo la gente diabética.
Soy Paco Pérez Lavajos, he sido presidente de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias en dos épocas distintas. Primero en los años 80, hasta que empecé a trabajar, pues bueno, dediqué 5 o 6 años a la asociación, y después al jubilarme, pues bueno, vi la ocasión de retomar un poco las actividades. La asociación estaba, pues bueno, de capa caída un poco, había que revitalizarla, y bueno, desde 2012 he sido presidente hasta 2018. Llevo ahora mismo 40 y pico de años con la diabetes, y bueno, yo siempre digo que a quien hay que juzgar a las personas por el aspecto exterior que tienen, y bueno, yo, a pesar de tener diabetes tantos años, bueno, he conseguido ajustarme, regularme, me han enseñado mucho, y bueno, yo he hecho una vida laboral sin ninguna baja referida a la diabetes. Yo trabajaba de viajante, yo me he hecho, estuve haciendo cálculos, y yo me he hecho cerca de 1 millón de kilómetros en mi vida laboral, y como ya digo, nunca he tenido que coger una baja laboral por motivo de la diabetes. Con mi debut yo tardé unos años en ubicarme, con lo que se dice. Yo, bueno, debuté, me dijeron que tenía que ponerme insulina todos los días, pincharme, pues en aquel momento me parece que eran 2 inyecciones, luego me pasaron a 3, luego me pasaron a 4, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tuve que aprender a manejarme, y además con unas peculiaridades. Yo tenía como alergia, un poco de alergia o resquemor a las inyecciones. Yo recuerdo de pequeño, cuando iba el médico a mi casa porque teníamos alguna gripe o algún tema, y nos tenía que poner una inyección, yo me escondía en el lugar más recóndito para que no me encontraran. Al final siempre me encontraban y me inyectaban, ¿no? Y lo digo por un motivo, porque aquí hemos traído una serie de artilugios que en aquel momento pues eran los que se utilizaban para inyectarse la insulina. Si nos fijamos en ello, bueno, tiene una jeringuita muy pequeña que, bueno, te quita un poco el miedo a que fueran aquellas jeringuillas tan grandes, pero la aguja es considerable, se ve aquí, ¿no? Y esto había que hacerlo todos los días, 1, 2 o 3 veces cada día, Entonces yo con esto quiero deciros que yo, bueno, en la primera época las jeringuillas que se utilizaban eran las típicas jeringuillas de cristal, que un diabético las guardaba con mucho cuidado, las limpiaba cada vez que se inyectaba, etcétera, etcétera. Afortunadamente, a principios de los 80 se empezó a ver las jeringuillas de insulina típicas, pero ya eran aquellas jeringuillas desechables. Se cargaba de una forma artesanal y uno se inyectaba la insulina. Lo que pasa es que las agujas eran ya más pequeñas, eran bueno, más manejables. Además, bueno, claro, el miedo a inyectarte, pues bueno, lo puedes tener en un determinado momento, pero luego si el médico te dice, mira, y esto es para toda la vida, es la primera fase que te dice. El objetivo fundamental en este momento es que la persona que tiene diabetes sea autónoma, es decir, pueda hacer una vida prácticamente normal, simplemente, bueno, pues con las indicaciones de tener un razonablemente buen control, que no tengas hipoglucemias y que no tengas unas subidas de azúcar que, bueno, te imposibiliten continuar con tu vida normal. Y eso se consigue, afortunadamente, con los sistemas que hay actualmente. En este año se cumplen
los 100 años de un medicamento que es fundamental para la supervivencia de no todos los diabéticos, pero sí de un porcentaje importante de personas que tienen diabetes, que puede ser a lo mejor el 30 o el 35% de todas las personas diabéticas dependen de la insulina como fármaco fundamental para seguir viviendo. Entonces, si la insulina, que se descubrió en el año 1922 por unos médicos canadienses que eran Banting y Bess, que al año siguiente les dieron el premio Nobel por ese descubrimiento, pues bueno, ahí se abrió una puerta muy importante para las personas con diabetes. Y además, bueno, yo creo que yo que he visto la foto del primer paciente que se empezó con el tratamiento de insulina, pues bueno, la foto con el niño cuando le pusieron la primera inyección y al cabo de 6 meses, y el niño era en brazos de su madre, era un niño que se le veían todos los huesos, estaba delgadísimo, estaba muy mal, la cara que tenía y tal, a verlo rollizo y risueño en brazos de su madre, ya un niñín gordín, y tal, pues bueno, eso fue lo que demostró que la insulina es lo que podía ofertar a muchas personas que tenían diabetes. La historia de la diabetes desde esos años hasta la actualidad prácticamente está referenciada a varias épocas. La primera época, bueno, la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal, lo digo así con un cierto criterio, porque entiendo que en los países del tercer mundo pues llegaba la insulina en aquella época y se seguían muriendo. Pero bueno, a nivel genérico, bueno, pues era un medicamento tan fundamental que dejó de haber personas que tuvieran diabetes que se murieran. Esto duró con insulinas que eran al principio muy impurificadas, había que purificarlas, eran insulinas extraídas del páncreas de cerdos y de bueyes, y bueno, se purificaban de alguna forma y se podía uno en los años 70 aproximadamente empezó un concepto, digamos, nuevo, porque se empezó a trasladar a los pacientes bueno, pues el seguimiento de su propia enfermedad. Es decir, que ellos supieran las unidades de insulina que tenían que ponerse, el ejercicio que tenían que hacer y, bueno, vigilar un poco las cuestiones, digamos, que no tuvieran bajones de azúcar y tuvieran hipoglucemias y, bueno, pues que tuvieran una mejor, digamos, calidad de vida. Yo recuerdo que en esa época, un poco más adelante, hubo, a finales del siglo pasado, hubo una expedición que en aquel momento se decía que, bueno, que el diabético tenía que demostrar que podía hacer muchas cosas, como cualquier persona que no tuviera diabetes. Y en aquel momento Novo Nordisk organizó un viaje al Polo Norte de cuatro jóvenes que tenían diabetes. Son 4 jóvenes que yo los conozco, conozco a 3, perdón, que una de ellas es enfermera y que está aquí trabajando en Gijón, tiene una diabetes tipo 1 y lo lleva fenomenalmente y además pertenece a la asociación que es Yaisa. Luego está un alpinista de León que bueno, es bastante famoso porque teniendo diabetes se va a los viajes estos que hace el hombre este que está en León y que te lleva en helicóptero, se va a hacer viajes al Nepal, bueno, y él es el cámara que lo va cubriendo, que es Emilio Valdés,
que es un chaval joven, como un poco más joven que yo, vamos. Y tal, con lo cual se demostraba que si una persona con diabetes podía llegar al Polo Norte, ¿qué pasa? Que una persona que no lo tuviera, evidentemente, pues bueno, no iba a ser menos, y claro, y llegaban y tal. Y en esa época hubo bastantes cuestiones de este tipo, es decir, que una persona que tuviera diabetes podía controlarse en su casa, y hemos traído aquí algunos artilugios. Este es el primer medidor de glucosa que se podía utilizar de forma autónoma. Esto con una tira reactiva, pasando un tiempo, se lavaba la tira, se secaba y se metía en el medidor, se metía aquí y te daba una lectura, cual tú sabías cómo estabas, podías saber cómo estabas en cualquier momento. Claro, este era el primero, luego fueron, bueno, haciéndose más manejables, más sencillos de manejar, y ahí empezó el autocontrol, es decir, que el propio paciente pudiera gestionar su diabetes en el día a día. Y bueno, luego iba al médico que le corregía determinados aspectos y tal. También he traído la primera bomba de insulina que utilizó la casa, esta empresa, que ya no existe. Esta es la empresa Ames Internacional, en la que yo entré a trabajar. Yo llegué a tener tantos conocimientos sobre la diabetes que, bueno, un día me ficharon para trabajar con ellos. Entonces, bueno, yo estuve allí en esta empresa cerca de 35 años, y bueno, yo he visto la evolución de todos los sistemas de medición. Y esto es, pues aquí se colocaba una jeringa, un catéter, y a la barriga, con un catéter, te iba soltando insulina poco a poco, teniendo en cuenta un poco, pues, esta es la primera. Ahora mismo las bombas más grandes son la mitad de este tema y se llevan en un bolso perfectamente. Hay mucha gente que las lleva, y además hoy hay sistemas de medición que te permiten no estar pinchándote el dedo cada día. O sea que, con lo que digo, el concepto del autocontrol fue el segundo gran invento en referido a la diabetes, es decir, que el propio paciente pudiera gestionar su diabetes en el día a día, pudiera tener su autonomía. Claro, eso te daba, pues bueno, bastante cancha, y te permitía, hay gente que lleva muchísimos años con diabetes y no ha tenido ninguna complicación o muy pocas complicaciones derivadas de la diabetes, porque ese es el gran el caballo de batalla de la diabetes. No solo que, bueno, tengas que inyectarte cada día, sino que tienes que tener un control lo más próximo posible a la normalidad, y hoy se consigue. Yo recuerdo cuando me comentaron estos compañeros que fueron al Polo Norte su viaje, dijeron que hicieron una estancia en un pueblo de Siberia, porque abordaron desde Siberia en helicóptero llegar al Polo Norte. Pues en un pueblo de estos que pararon, los llevaron a ver al hospital que había en esa población, y curiosamente en aquella época, en finales del siglo pasado, los diabéticos tipo 1, los que dependían de insulina, los tenían ingresados permanentemente para controlarlos ellos. Es decir, ellos no tenían ninguna autonomía, no podían saber, quedaron, bueno, pues con los ojos acuados. Entonces, la diabetes ha ido evolucionando desde el descubrimiento de la insulina hacia el conocimiento por parte de los pacientes que tienen diabetes, y en la gestión propia. Y ahora las consultas son muy distintas a como eran en los primeros años que yo debuté. Te miraban muchos parámetros médicos, decían que esto está bien, esto está mal, esto hay que ajustar, esto tal, pero venía referido un poco a conceptos muy médicos. En lo que se refiere ahora es una
un trato prácticamente igualitario con tu médico, en el cual dices, mira, pues mira, estos días he estado mal, y das tu justificación. ¿Por qué? Porque me he puesto nervioso, porque tenía un examen, porque tenía un viaje muy importante, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno. Y otro aspecto fundamental de la diabetes es la alimentación. Es decir, ahora sabemos, se sabe que la diabetes, pues bueno, se puede ajustar perfectamente con una alimentación sana y saludable. Es decir, que te vas adaptando al sitio que vas y con, bueno, el grupo de verduras, pues las ensaladas que hay hoy, fenomenal. El tema de las proteínas, pues bueno, carnes, pescados y algunas legumbres, pues bueno, puedes hacer tu composición de proteínas. Y las grasas, eliminarlas, como se dice prácticamente para todo el mundo, pues bueno, restringirlas al máximo. Y el ejercicio físico complementado con la alimentación, porque claro, si haces más ejercicio físico del normal, lo que tienes son bajadas de azúcar, que son, bueno, las hipoglucemias, que pueden ser muy graves y hay que abordarlas de una forma inmediata. La evolución que en mí yo he visto en el tratamiento con insulina ha sido muy grande. Y siempre ha sido a mejor. Es decir, yo empecé con una inyección de insulina, en un momento dado se consideró que tenía que ponerme 2, y ahora mismo yo estoy con una insulina que me cubre las 24 horas del día, y luego cada vez que como me pongo un bolo de insulina rápida que me absorbe tal. Con lo cual es el tratamiento convencional, digamos, que se ajusta a mi persona y a mi control. Tengo un razonablemente buen control, yo no tengo ahora prácticamente ninguna complicación, bueno, un poquitín en la vista, pero que no me limita y puedo hacer una vida prácticamente normal. Hola, me llamo Ana, soy de aquí de Oviedo. Llevo 44 años con la diabetes, debuté a los 9 años. Bueno, de aquella pues nada, teníamos unos botes de insulina de cristal, con unas agujas de cristal, con unas jeringuillas de cristal y unas agujas metálicas que me dejaban unas postillas cada vez que me pinchaba tremendas. Había que hervirlo todas las veces que se usaban, bueno, en fin, un caos. Al poco tiempo, no sé qué tiempo después, aparecieron las jeringuillas de plástico, que fueron la salvación porque ya no te hacían esas postillitas, ya no te hacían tanto daño, eran mucho más finas, más cómodas, no había que hervirlas, bueno, mucho mejor. Y así estuve bastantes años. Tengo 2 niñas, geniales, estupendas, un embarazo sin ningún problema, con cesárea, eso sí, prematuras las 2, pero estupendas. Y bueno, años después, me propusieron lo de las plumas, que para mí era una novedad, totalmente. Nada, pues con eso mejoré calidad de vida, es mucho más cómodo de llevar, controlas mejor tu vida, controlas mejor la vida. Y ahora, pues actualmente tengo el sensor puesto, que eso es el boom. Para mí es el mayor y el mejor descubrimiento de esta enfermedad. Y con eso, pues, aunque tú no detectes, porque yo ahora ya no detecto hipoglucemia, no detecto ni hipoglucemias ni hiperglucemias, entonces, pues con eso digamos que voy salvada. Ya eso, son 44 años con ello y gracias a Dios sin ningún problema. Tengo ahí una retinopatía estancada hace muchos años, que bueno, hay que cuidarse, evidentemente, todos sabemos que tenemos que cuidarnos, todos sabemos que no es fácil, pero bueno, tenemos que hacerla nosotros fácil y aprender a vivir con ella, nada más. Cuando me ponían la primera insulina, que primeramente era de cerdo, luego fue la humana,
tenías tus horarios, tenías que pincharte un cuarto de hora antes, esperar, tenías que obligatoriamente, aunque no tuvieses hambre o no tuvieses ganas de nada, había que pincharse, esperar un cuarto de hora o media hora, depende de la marca de la insulina, y luego comer, obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que yo soy muy agradecida, me sobran muchos kilos, y el médico siempre estaba, tienes que adelgazar, y yo decía, es que no puedo quitar más, o sea, no puedo quitar más comida, ni puedo hacer más y tal, no sé qué. Y ya por último me decían que me colgase de una lámpara para crecer, porque como no adelgazaba, tenía que crecer. Bueno, pues cuando me contaron la historia de las plumas, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que con esa no tenía que ni tener horarios, era comer y desayunar y cenar cuando yo quisiera, y si yo, por ejemplo, un día, pues por lo que fuera, no tenía hambre, pues simplemente con no ponerme esa dosis de insulina, perfecto. Entonces, pues bueno, a ver, sigo gordita, pero bueno, eso es tema aparte ya. La insulina es, desde luego, evolucionó muchísimo, es un cambio 100%, y nada, como tenemos que vivir con ella, pues hay que aprender a vivir con ella. Siempre digo lo mismo. Soy Ana Belén Calleja Buelga y tengo diabetes de tipo 2 y de momento se me declaró en el 2018. Y bueno, de momento me dijeron que si no me cuidaba que me tenía que pinchar, que tendría que hacer algo porque esto no podía ser así. Entonces empecé a ponerme a dieta, a adelgazar, y empecé así a tirar, y ahora de momento tengo la diabetes muy bien, tengo 94, 95, otros días, pero a derivado de todo esto yo la tuve gestacional. Cuando tenía el niño, tiene ahora 26 años, en el año 1994. Y de ahí tuve todo el embarazo, pero después se me quitó hasta el 2018, que fue cuando se me avanzó. Debe ser que no me cuidé bien, empecé a comer de todo, pesaba 78 kilos, ahora peso 60, y claro, me cuido, unas veces como algo dulce, pero tengo que ser muy cuidadosa con todo eso. Y digo ya a todos los que tengan esto que se tienen que cuidar, no comer mucho dulce, ponerse a dieta, pocas grasas. Bueno, hay que, por si no queremos poner insulina, es lo que nos queda. Cuidarnos, caminar mucho y hacer rutas. Yo hago mucho bicicleta, camino mucho, voy a trabajar y voy en bicicleta, y hago deporte, voy a aquagym, hago aquagym, que es 2 días a la semana, y eso parece que no, pero vale mucho para todo esto. Me llamo Oscar y tengo 59 años. Hace 15 años debuté con la diabetes y empecé con tipo 2, con medicación, con pastillas. Después de un tiempo vieron que no se me controlaba bien, entonces decidieron que me pusiera ya la insulina. Y mi experiencia con la insulina pues es muy buena, y desde entonces, bueno, poco a poco fui mejorando. Cuando empecé con la insulina tenía los niveles muy altos y ahora pues ya los tengo en normales, y sí que lo controlo mejor, mucho mejor. Aparte también estoy haciendo los 2 tratamientos. Sigo tomando las pastillas que me indicaron al principio, y luego ya me pusieron la insulina, la rápida y la lenta, y con este tratamiento pues parece que me va mejor, lo tengo más controlado. Si algún día no tomo las pastillas, por lo que sea, se me descontrola un pelín la diabetes, me sube más de la cuenta. Entonces así lo llevo controlado, y lo llevo bien. Al principio te cuesta, pero ahora lo llevo muy bien, sin problemas.
Soy Alicia Muñoz y yo tengo diabetes tipo 1 y considerada tipo LADA. En mi caso llevo desde el 2011, debuté con diabetes, me hice una analítica en el mes de agosto y el resultado pues fue que tenía los niveles de azúcar muy altos. Visité a mi endocrina, una endocrina, vamos, en ese momento que me correspondía, y cuando vio mis análisis se dio cuenta que tenía diabetes tipo LADA, porque no encajo ni por antecedentes familiares, ni hábitos, ni sobrepeso, simplemente por la edad. Yo tenía entonces 39 años, iba a cumplir 40, y esa es mi experiencia con la diabetes, y soy insulino dependiente desde entonces. Y sí que he cambiado mis hábitos, pues procuro hacer más ejercicio, comer mejor, no saltarme ninguna de las comidas y intentar llevar la vida lo más activa posible y saludable, que al final es lo que deberíamos hacer todos. Porque yo no lo descubrí por no tenía síntomas ni tuve ningún percance. Yo me hice una analítica normal, aparentemente estaba bien, pero mis chequeos anuales o cada 2 años solía hacerlos. Y en este caso pues lo descubrí de esta forma. Conozco gente que, precisamente un amigo recientemente me decía, yo me encuentro bien. Y yo le dije, sí, yo también me encontraba bien, pero la enfermedad está ahí y no sabemos las consecuencias que podemos tener, porque a veces hay síntomas y otras veces no los hay. Pero es fundamental la alimentación, el ejercicio, y si se puede evitar depender de la insulina, pues yo creo que es favorable para la calidad de vida. Actualmente el páncreas tiene todavía reservas de insulina y me estoy poniendo insulina lenta por las mañanas, entre 12 unidades, 12, 14, ahí voy un poco en función de cómo me levanto. Y insulina rápida necesito muy poquita. A veces si hago exceso en la comida o una comida bastante más copiosa o menos establecida correctamente, pues sí que me pongo alguna unidad de insulina rápida, pero muy poco, la verdad.